Bueno, vamos a retomar el final de la clase 5, primera parte, donde habíamos hablado de conectar un capacitor en serie con una resistencia y una fuente. Y lo que analizábamos eran dos estados: el estado inicial, que era con el capacitor completamente descargado, y el estado final cuando el capacitor alcanzaba su carga máxima, y ese era un estado estacionario. Bueno, vamos a analizar el estado inicial, el tiempo igual a cero, el capacitor está completamente descargado, y cerramos el interruptor S. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? Claramente, como el capacitor estaba completamente descargado, no tiene carga, y la diferencia de potencial en los bornes de un capacitor es la carga sobre la capacidad. Así que la diferencia de potencial es cero. Entonces, lo que decíamos es que en esas condiciones uno puede pensar al capacitor como si fuera simplemente un cable, ya que no tiene diferencia de potencial entre sus dos bornes. En ese caso, nos podemos preguntar cómo escribir la ecuación de malla. Entonces, simplemente si reemplazamos al capacitor por un cable, diremos que tenemos la fuente menos I por R igual a cero. Y eso nos va a dar la corriente en el estado inicial, que era cuando el capacitor aún no tenía ninguna carga, despejando de esa ecuación de malla. Luego de un tiempo que cerramos la llave, nos podemos volver a preguntar cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor. Pero queremos mucho tiempo. Es decir, queremos alcanzar la condición en la que el capacitor se ha cargado completamente, es decir, ya no acepta una carga más entre sus placas. Eso quiere decir que si no pueden llegar más cargas a sus placas, el potencial en el borne que se conecta al terminal positivo tiene que ser el mismo, de modo que no lleguen más cargas desde la fuente hacia el capacitor, y lo mismo va a ocurrir con el potencial en el borne que se conecta a través de la resistencia y luego a la fuente con el borne negativo de la fuente. Es decir, quedan al mismo valor de la diferencia de potencial de la fuente. En esas condiciones, si el capacitor alcanza la misma diferencia de potencial que la fuente, cuando vamos a escribir la ecuación de mallas, decimos, venimos por acá, hacemos una subida de potencial debido a la fuente. Si este capacitor ahora, su placa que se conecta al terminal positivo tiene un valor positivo y pasamos a un valor negativo, entonces decae el potencial en menos el potencial de la fuente, y luego tenemos menos I por R al pasar por la resistencia. Eso nos lleva a que la corriente, cuando ha pasado un tiempo muy largo, sea cero. Y en consecuencia, también nos lleva a que si conocemos la diferencia de potencial en los bornes del capacitor, podamos conocer su carga. Bien, ahora estamos interesados en analizar qué pasa entre esos dos estados que estuvimos considerando. Lo que pasa mientras estamos acumulando cargas en las placas del capacitor. Eso es algo en la que la carga va a ser una función del tiempo y se conoce como el régimen transitorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos resolver el régimen transitorio es pensar cuáles serán las diferencias de potencial respecto a la fuente en cada uno de los elementos. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es primero cerrar el interruptor, esperar unos segundos, empezar a ver la circulación de la corriente y decir lo que habíamos hablado recién: mientras está cargando el capacitor, la placa que está conectada al terminal positivo de la fuente se empieza a cargar positivo, o sea, con un potencial positivo, y lo mismo podemos decir de la que está conectada al terminal negativo, que se va a cargar con cargas negativas, está un potencial menor. Y obviamente tenemos, como siempre, las caídas de potencial en la resistencia cuando pasamos a través de la resistencia con la corriente, o sea, en la misma dirección que va la corriente. Bueno, entonces ahora, ¿cómo escribo la ecuación de malla teniendo en cuenta al capacitor? Entonces digo, una subida de potencial en la fuente, una caída de potencial en el capacitor, que sabemos que la diferencia de potencial es Q sobre C, así que es una caída, por eso el signo menos, y menos I por R, como ya sabíamos con las resistencias. Y eso, volvemos al terminal negativo de la fuente, tiene que darnos cero. O bien podemos despejar de esta expresión. Acá fíjense que simplemente pasé el I por R al otro lado, o sea, sumé ambos miembros de la ecuación I por R y luego dividí por R. Entonces lo que hice fue despejar la corriente en esta ecuación. Una vez obtenida la corriente, puedo seguir un poco más porque tengo que darme cuenta, la corriente la puedo escribir como la derivada de la carga respecto del tiempo. Y por otro lado, a esta ecuación simplemente puedo resolver las fracciones y me va a quedar la capacidad por la diferencia de potencial de la fuente por la fuente de la fuerte menos Q sobre RC. Bueno, ahora lo que hacemos es separar variables. Entonces todo lo que tiene que ver
con la carga lo ponemos de un lado de la ecuación, por eso nos aparece dQ y pasamos dividiendo C por la FEN menos Q, y después 1 sobre RC lo dejamos del lado izquierdo de la ecuación y pasamos multiplicando el diferencial de T. Es decir, que de un lado agrupamos lo que tendría que ver con el tiempo y las constantes que andan dando vueltas solas, y del otro lado agrupamos lo que tiene que ver con la carga. Bien, y ahora lo que decimos es que quiero integrar estos diferenciales entre el momento inicial t igual a 0 y un tiempo t cualquiera para ver qué carga tiene en mi capacitor. Entonces va a ser inicialmente 0 carga en el capacitor y en un tiempo cualquiera tendrá una carga Q. Y va a depender obviamente de ese valor de tiempo del que quiero mirar. Bueno, la integral de esto es relativamente sencillo. Acá simplemente integro el diferencial de t entre 0 y t, por lo cual me queda t menos 0, o sea, t sobre RC. Del otro lado tengo el diferencial de Q y dividido C por la FEN menos Q. Esto nos da el logaritmo de C por la FEN menos Q, evaluado entre 0 y la carga en un dado tiempo, y además tiene que tener, proviene un signo menos de este. Podríamos hacer cambio de variables, donde llamamos U a C por la FEN menos Q, y hacemos un diferencial, entonces reemplazamos el diferencial de Q e integramos entre los dos términos. Resuelvan la integral como les guste más. Como sea, les va a quedar un logaritmo de este cociente cuando evalúen la integral entre 0 carga y un valor Q de t. Y bueno, este paso siguiente es simplemente sacar factor común en el numerador C por la FEM y simplificar, por eso me queda U menos la carga en un dado tiempo sobre C por la FEM. Y seguimos despejando. Primero multiplicamos por menos 1, por eso esto me va a quedar menos t sobre RC, y esto me va a quedar el logaritmo de este paréntesis. Luego elevamos al exponencial de ambos lados, entonces me queda e a la menos t sobre RC, y de este lado la exponencial del logaritmo me da simplemente el argumento del logaritmo. En un siguiente paso pasamos restando el menos 1, y luego en un siguiente paso, bueno, multiplicamos por menos 1 todo, por eso nos queda menos 1 por la exponencial a la menos t sobre RC, y luego paso multiplicando la C por epsilon. Es decir, los pasos a seguir sería escribir la ecuación de malla, reacomodar todo, de modo de dejar de un lado las variables temporales y las constantes que anden sueltas, y del otro lado todo lo que tenga que ver con el diferencial de carga. Integrarlo entre la condición inicial, que en este caso que era en 0, la carga fuera 0, y en t dado 2 va a tener un Q de t. Cuando hago esa integral, lo que sigo es acomodando. Acá simplemente resolví la integral en este paso, de un lado y del otro, o sea, resolví ambas integrales, y luego la acomodé un poquito, la del lado derecho, y luego despejé. O sea, los pasos, estos dos pasos que siguen acá abajo es un despeje. La cuestión es que cuando llegué acá, volví a despejar y obtuve la carga en función del tiempo. Ven que acá tengo una función del tiempo, y acá tengo una constante, o sea, paso el menos 1, por eso se invierte, y luego paso el C por epsilon. Cuestión es que llegué a una expresión de la carga que varía con el tiempo, y observen que a medida que, por ejemplo, en t igual a 0, este exponencial da 1, cumple la condición de que la carga inicial sea 0, porque es 1 menos 1, 0, y en t igual a infinito el exponencial se va a 0, y me cumple la condición de que la carga sea la capacidad por la diferencia de potencial que establece la fuente. Así que los dos términos extremos que habíamos analizado en el hojita anterior siguen valiendo. Los que les conté hace un rato es en t igual a 0 lo reemplazo por un cable, o en t igual a infinito lo podemos pensar al capacitor como un cable cortado. Les va a servir de mucho si les aparecen capacitores en circuitos donde les dicen inmediatamente después de cerrar la llave, o luego de esperado mucho tiempo, o el capacitor está completamente cargado, les va a ayudar a simplificar ese circuito. Es decir, los pasos siguientes a cada una de las frases es: si el capacitor está descargado, me dibujo un nuevo circuito donde simplemente en lugar del capacitor ponga directamente un cable. Cuestión es que volvemos a este punto, al transitorio, a donde obtuvimos la carga en función del tiempo, y a partir de eso, derivando esa expresión, podemos encontrar la corriente en función del tiempo. Y aquí vemos que de vuelta podemos hacer un análisis y decir, en t igual a 0, la exponencial da 1, y esta corriente es la que habíamos obtenido cuando el capacitor estaba completamente descargado. Y cuando t es infinito, esta exponencial se va a 0, y es lo que habíamos obtenido diciendo que ya no podía circular más corriente por el circuito, porque ya no podían ir cargas desde los terminales hacia el capacitor.
Y bueno, si nos piden ahora, podemos contestar cualquier cosa. Por ejemplo, la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia. ¿Por qué? Porque obtuve la corriente, así que si quiero la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia, lo único que tengo que hacer es poner que la diferencia de potencial es igual a I por R, y como ya tengo la expresión de I, encuentro la expresión de la diferencia de potencial en la resistencia. Y evidentemente puedo hacer una cosa semejante para el capacitor, porque acabo de obtener Q de T, o sea que en cualquier lado yo puedo poner que es Q sobre C y reemplazo la expresión de Q y obtengo la diferencia de potencial en el capacitor. Y observen que si la suman a la diferencia de potencial en la resistencia y el capacitor, les termina dando la diferencia de potencial de la fuente, lo que verifica que se cumple la primera ecuación que establecimos acá. Bueno, acá hay unos gráficos donde les muestran cómo son los procesos de carga del capacitor. Acá empieza, fíjense, la diferencia de potencial cero en el capacitor, que coincide con carga cero, y a medida que pasa el tiempo, la carga va creciendo, pero cada vez lo hace más lentamente, la diferencia de potencial, y eso está establecido con que la carga va creciendo y cada vez también lo hace más lentamente. Y por otro lado, la diferencia de potencial en la resistencia decrece porque la corriente va decreciendo a medida que pasa el tiempo, y eso está establecido en este gráfico de acá. O sea que aquí miran la corriente y pueden ver cómo decrece la diferencia de potencial en la resistencia, consecuencia de que la corriente se está decreciendo, consecuencia de que se está estableciendo una carga en las placas del capacitor, que si bien crece, lo hace cada vez más lentamente, y eso es consecuencia de que la diferencia de potencial en el capacitor se hace cada vez más grande y opuesta a la de la FEM. De todas estas ecuaciones se ve que siempre aparece en la parte que es dependiente del tiempo como una exponencial a la T sobre RC, y RC justamente se denomina tiempo característico. Es decir, este tiempo nos caracteriza cuánto le va a llevar, por ejemplo, a la corriente en establecerse en 1 sobre E de la inicial. Si tau vale RC, si el tiempo que miramos la cuenta es exactamente RC, esto nos queda E a la menos 1, o sea, 1 sobre E, entonces a 1 le tenemos que restar 1 sobre E, y eso nos va a dar que la diferencia de potencial en el capacitor alcanzó el 60% aproximadamente. Si hacemos la carga nos pasa lo mismo, y si lo hacemos con la corriente decimos que la corriente acaba de caer al 37% de su valor inicial. O sea que en ese tiempo RC la corriente ha caído al 37%. Bien, porque esto me quedaría 1 sobre E por toda la corriente, no 1 menos 1 sobre E. Bueno, en 2 tau esos números se multiplican, fíjense que ya alcanzamos más del 80% en la diferencia de potencial y la carga del capacitor. Sin embargo, y la corriente ha bajado a un 14%, y si esperamos 3 veces el tiempo característico, o sea, 3 veces RC, ya estamos en el 95% de la carga y en el 0,05 de la corriente inicial. Así que bueno, uno puede decir, bueno, evidentemente, no voy a esperar un tiempo infinito para que la corriente sea absolutamente cero, pero puedo esperar a que la corriente sea no sé, un 1%, un 0,5%, y eso lo medimos en valores de la constante de tiempo, o sea, del tiempo característico. Y bueno, una vez que uno carga el capacitor, puede aprovechar esa carga para establecer, por ejemplo, una corriente. O sea, esa carga almacenó energía en el capacitor, ya la hemos calculado, y podemos ahora obtenerla de nuevo, o sea, volver a generar una corriente, que el capacitor entregue la energía almacenada para generar una corriente en un circuito. Entonces lo que hacemos es lo que vemos en este circuito. Teníamos originalmente una corriente circulando en una dada dirección porque teníamos la fuente, pero ahora la fuente la retiramos, hacemos como un switch y sacamos fuente, cierro circuito, y entonces mi capacitor, que estaba cargado de esta forma, va a estar en contacto con la resistencia, y se va a empezar a ocurrir nuevamente un transitorio que ahora tiene que ver con la descarga. Yo acá elegí dibujar la corriente en el mismo sentido en el que estaba circulando cuando lo estaba cargando. Van a ver que en realidad circula en sentido contrario porque el capacitor es el que establece la corriente, pero nos tiene que aparecer eso ahora con un signo. Es simplemente porque es más fácil plantear la ecuación. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor y su carga en el momento inicial? Eso lo sabemos, porque dijimos que cuando ya logramos cargar completamente el capacitor alcanza el potencial de la fuente, y que en ese momento tiene la carga máxima, que es C por el potencial de la fuente. ¿Cómo escribo la ecuación de malla? Y bueno, puedo decir menos Q sobre C, si lo circulo en la dirección de la corriente que acabo de establecer, menos I por R igual a 0.
Entonces de acá empiezo a despejar, está bien, entonces me quedaría Q sobre C igual a menos I por R, paso dividiendo la R, entonces me queda Q sobre RC igual a menos I, pero I era de Q a de T, así que vuelvo a reemplazar esto. Entonces ahora agrupo nuevamente, entonces la Q la paso dividiendo, entonces me queda diferencial de Q sobre Q, y del otro lado paso el signo, el RC y el diferencial de T. E integro entre el momento inicial y un momento de tiempo cualquiera, y entre la carga inicial, que ahora no es cero, sino que es la carga total del capacitor, y una carga que tendrá un dado tiempo. Estas integrales son ahora más fáciles que la anterior, la del lado izquierdo da lo de siempre, menos T sobre RC, la del lado derecho da el logaritmo de Q, evaluado entre el valor inicial y el valor Q de T en un dado momento. Bueno, ahora lo que hago es despejar, entonces lo que me queda es hacer la exponencial de ambos lados, entonces me queda E a la menos T sobre RC igual a la exponencial de un logaritmo que me da el argumento, o sea que la exponencial de esta expresión me da Q de T sobre la capacidad por la diferencia de potencial de la fuente, y después lo que hago es pasar multiplicando, entonces a esa exponencial me queda multiplicando por C por épsilon, y eso es igual a Q de T. Derivo y obtengo la corriente. Fíjense que la derivada de la exponencial me da la misma exponencial, pero después la derivada de lo que está dentro me daría menos 1 sobre RC, o sea que una C se simplifica con ese menos 1 sobre RC, y me da una corriente negativa, lo que habíamos dicho hoy, y después, si queremos calcular la diferencia de potencial en la resistencia, es multiplicar por R esta expresión, la estoy tomando en valor absoluto, así que me queda que esa diferencia de potencial es la FEM por la exponencial, y la diferencia de potencial en el capacitor, que es la carga sobre C, así que me queda la misma expresión. O sea que ambos tienen el mismo valor, obviamente están cambiados de signo. ¿Qué significa una corriente negativa? Que circula evidentemente en el sentido contrario, como que cuando se estaba cargando, obviamente porque ahora se está descargando. Y lo que tenemos al costado es un ejemplo donde ven un capacitor en particular que lo conectamos a distintas resistencias y lo cargamos completamente al capacitor y lo conectamos a 3 resistencias diferentes y medimos cómo se descargaba el capacitor. O sea, que tenemos el potencial de capacitor en función del tiempo para ese capacitor con la misma carga inicial, pero conectado a distintas resistencias. Y la pregunta que me hacen es cuál es la de las curvas corresponde a la mayor resistencia. Para poder analizar eso, de vuelta tengo que ir a mirar las expresiones y darme cuenta que la diferencia de potencial en el capacitor cae como la exponencial de I a la menos T sobre RC, y RC, que era el tiempo característico del circuito donde tengo una resistencia y un capacitor en serie, era el que determinaba qué tan rápido iba a caer mi curva. ¿Recuerdan? Así que cuando mayor sea mi RC, mayor va a ser el tiempo que le lleve a mi curva irme a un valor muy cercano a cero. Es decir, que si yo necesitaba, por ejemplo, 3 RC para llegar a caer a una diferencia de potencial que fuera el 5% de la inicial, evidentemente para un capacitor, un valor C fijo, cuando más grande sea la resistencia, mayor va a ser el RC y más tiempo me va a llevar la descarga. Así que la respuesta a la pregunta es esta. Bueno, con esto se cierra el tema de circuitos. Esto es parte del último ejercicio de la práctica, inclusive, así que les va a ayudar para resolverlo.